Hoy en Agenda Norte planteamos una pregunta clave. ¿Es la visibilidad en redes sociales tan relevante como la protección del agua, un recurso tan vital? Hoy, a través de dos entrevistas muy distintas, exploraremos estos dos temas que, aunque distantes, impactan profundamente a nuestra comunidad y a nuestra región. Soy Leonardo Silva, director de Diario Regionalista, y les doy la bienvenida a este espacio en que a través de entrevistas con invitados y expertos analizamos las últimas noticias en temas de minería, negocios, innovación y territorios. Aquí comienza Agenda Norte. Hoy nos acompaña José Pedraza, dramaturgo y director de El Habitante Teatro, y Kimei Vega, actriz y directora de Sala Anónima, quienes conversarán con nosotros sobre la producción teatral Ego, Nadie piensa en mí. Obra que explora la obsesión por las redes sociales y su popularidad y cómo esta afecta en las relaciones sociales. La obra, que tendrá funciones los días 25, 26 y 27 de abril en la Sala Anónima, se estará presentando a las 20:30. Bienvenidos, Kimei y José, ¿cómo están? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerlos acá en este espacio para conversar un poquito sobre el tema de las redes sociales. ¿Cómo llegaron a este concepto para desarrollar una obra? Bueno, primero buscamos una alternativa de escritura, de creación propia. Y dentro de lo que queríamos hacer una obra hacia un público joven. Un público que fuera cercano y directo. De la edad de los actores que estaban participando en este montaje, que teníamos un pie forzado, que ya estaba Kimei. Entonces hice la investigación con Kimei y después incluimos a otros actores jóvenes también. Entonces, desde su lugar, de lo que ellos son, realizan, empecé a conocerlos más y desde ahí empecé a escribir Ego y dije, las redes sociales claramente es un tema actual, un tema que no solo afecta a las personas jóvenes, también a los adultos, y todos los conceptos que se desarrollan a través de esta problemática actual. ¿Por qué es una problemática? Porque lleva a conflictos, o sea, pasan cosas en redes sociales. Sí. La opinión de redes sociales importa mucho en la actualidad, y no solamente a los jóvenes, sino a mucha gente, o sea, mundialmente. También pueden moderar el diálogo. Finalmente, hoy en día, a través del algoritmo, se decide qué vemos y qué no, y es más probable que a través de ir haciendo zapping en el feed de las redes sociales, de los buscadores, de Google, de los distintos buscadores, uno vaya encontrándose con un contenido y se te vaya mostrando este contenido de forma reiterativa, lo cual igual afecta a la democracia. Es decir, los que ya estamos convencidos de un tema, no vamos a poder ver la otra vereda de los que no están convencidos. Sí, totalmente. Y preguntarles ahí cómo fue incluir estas plataformas en la obra, porque veíamos dentro de redes sociales, valga la redundancia, en el material que estaba disponible de la obra, que había como transmisiones en vivo, había una cámara que después se presentaba a través de una pantalla atrás. ¿Cómo fue incorporar esos elementos? Wow, bueno, interesante. Bueno, durante el proceso creativo siempre estuvo la idea de que esto fuera así como se ve en las redes sociales, los registros. Sin embargo, no fue hasta la última etapa del proceso creativo, que es cuando ya estamos en la etapa final, donde se incluye la técnica, fue donde pudimos ver efectivamente que esto se podía hacer realidad y que teníamos ese estímulo también de estar transmitiendo en vivo, de tener estos recursos tecnológicos que nos dan las nuevas tecnologías. Así que ha estado interesante el trabajo con ellos, incluirlos dentro del montaje, dentro de los ensayos y bueno, de ya del estreno, que fue un desafío, pero que ha estado bien bonito el trabajo, interesante, alta investigación también. Sí, bastante rupturista. Me hizo acordar harto a esta producción que tuvo la compañía de teatro de la Universidad de Antofagasta, cuando tuvieron... ¿Cómo se llama esta? One More Time. Esa, One More Time, que comenzaba con un QR que te daba la playlist. Oye, Kimei, ¿cómo fue construir este personaje? Porque comprendo que eres la protagonista. Sí, bueno. ¿Cómo se llama este personaje?
La verdad es que al público nunca se le, durante toda la obra, nunca saben nuestros nombres. Somos él y ella. Oh. ¿Lo puedo decir? Sí. Nosotros Tenemos una inédita, una primicia. No, que ha ido mutando, pero siempre mi personaje se ha llamado Isidora. Isidora, la Isidora. Y bueno, ha ido mutando como todo proceso desde el principio, desde que nos juntamos con José, desde que hablamos la primera vez de esta propuesta, que bueno, en un principio era teatro de bolsillo, que iba a durar un poquito menos, sin embargo el proceso lo fue madurando de a poco y hoy en día es algo de 50 minutos más o menos. Así que nada, mucha investigación, digo, ya hace aproximadamente 10 meses que llevamos esto con Ego. Y bueno, mucho trabajo de por medio de ver referentes, de leer también sobre el ego, sobre todo lo que converge estos sinónimos, ¿no? Que estuvieron leyendo. Freud. Sí, no es chiste. Así que ha estado bien interesante también habitar como esos espacios que todos tenemos, pero que claro, hay que ahondar más allá de lo que perceptimos, por así decirlo. Así que ha estado bonito, interesante, igual con mis compañeros, harto trabajo de investigación y de personaje entre nosotros, las relaciones, cómo nos comunicamos. Con Elías y César. Sí, Elías y César que hacen a los otros dos personajes, así que ha estado bien bonito, interesante y en verdad un desafío también. Hablando de la parte actoral, ¿no? Como de la propuesta actoral que también se trabaja y estamos trabajando aún porque es algo que recién nació. Un desafío, todo un desafío. Y bajo esa misma línea preguntarte, ¿cómo lograste en este caso, en este contexto de la obsesión por la popularidad y el concepto que eso trae con la imagen propia y por ende con la corporalidad? ¿Cómo fue trabajar con ello? Ya que vemos en redes sociales los extremos y pareciera que nadie es suficiente para las redes sociales. Sí, total. Pero la pregunta es, ¿desde la actuación o la dirección? Desde la dirección. Yo tengo creando un trabajo ya de dirección de hace más de 10 años, que es los 10 años que cumple El Habitante Teatro, que es donde yo he podido poner en práctica lo que a mí me gusta, lo que a mí me da inquietud. Entonces, siempre trabajo el mismo método actoral para poder trabajar con los actores. Y este método es de la Escuela Teatro Imagen de Elsa Poblete, que es mi directora, mi formadora. Digo mi directora porque trabajaba con ella en otras obras. Y esa formación que ella me entregó siempre la he puesto en práctica. Entonces, estos procesos son desde la construcción de personajes. A mí me importa mucho crear personajes. Aunque las obras no sean de un corte realista, construir personajes que sean leídos por el público, que sean reconocidos, es súper importante para mí. Entonces, esos personajes, como la vida cotidiana, tenemos un cuerpo, una voz, pensamientos, ideas, una opinión, hasta una opinión sobre lo que yo veo, lo que yo hago, mis errores, las mentiras, etc. Entonces siempre creamos personajes tridimensionales, que es como lo llamamos en el teatro realista. ¿Y cómo sería este reto de abordar, como les mencionaba, el tema de la corporalidad, ya por ejemplo, con respecto a la autoimagen? Sabemos que las redes sociales... Ahí va la pregunta. Claro, y las redes sociales siempre tienen este factor de tensión. O sea, publicamos una foto y alguien abajo, claro, la mayor parte de nuestros amigos nos podrá decir, hoy qué bonito, qué bonita, pero nunca falta la persona que va con el hate. Qué feo, estás gordo. Yo creo que ¿Cómo representas eso en la obra? La obra, desde el texto, habla desde la frialdad que nos estamos comunicando actualmente, desde más que una simpleza, sino que también es súper complejo. Un pequeño texto, una pequeña palabra, un ok, significa mucho. Inevitablemente lo que sucede en lo emocional te lleva al cuerpo. El cuerpo somatiza todo. La salud mental es algo que se toca en la obra, y la parte del cuerpo, cómo reacciona, es que los actores han podido crear estos personajes. Lo veo desde su lugar. Ahora, hay muchos referentes dando vueltas, referentes actuales, referentes históricos, referentes policiales también,
que hemos tomado como su energía, lo que ellos como son, y lo ponemos a disposición también de esto. Ahora, también todos tenemos redes sociales, todos estamos expuestos de alguna forma para poder... El escrutinio público. Sí, a mí me da mucha ansiedad, por ejemplo, cuando subo una historia y la ve mucha gente. Y digo, oh, tanta gente. Y veo que soy yo como mostrándome así, como no sé, en la casa. Queremos saber cuánta gente. Queremos saber las métricas. No, mucha gente. Entonces me dan ganas de borrar, me da ansiedad, lo dejo ahí, después digo, esto está bien. Pero es algo que ya estoy somatizando como desde que tengo Instagram, que es lo que más uso. De hecho dejé Facebook ya hace tiempo. Pero eso, bueno, por ese lado va todo esto. Es algo muy tangible que lo tenemos al lado. La obra no reflexiona sobre cosas que no están en el día a día. Por eso Sí. la gente se ha sentido identificada. Sin duda es un factor de relevancia. Exacto. Sí. Que lo más importante, sentirse reflejados con lo que están viendo. Sí, y también como la gente se ha visto reflejada, bueno, han ido adultos, jóvenes, pero sobre todo los adultos, como darse cuenta de esta realidad que se les fue de las manos, ya que algo que está pasando, que sus hijos están viviendo y que saben que están viviendo, pero esta otra parte les muestra como muy frío lo que están viviendo efectivamente. Es como, es bien frío. Es bien frío. Y hay que me preguntarte, en este caso, asumo que el personaje atraviesa una transformación a lo largo de la obra. ¿Cómo lograste transmitir las emociones de ira y soberbia a través de tu interpretación? Emociones que nos invitan a sentir un poco las redes sociales. Sí, bueno, durante toda la obra va como en un viaje. Mi personaje parte de una manera y va en este viaje, más que nada, al final, bueno, llega este momento más, ¿cómo decirlo?, donde se le ve más vulnerable, donde se logra comprender un poco por qué se comporta de esta manera. Pero es todo un viaje que se relaciona con todas las cosas que van pasando a medida que va sucediendo la obra, y que es necesario ir viviendo y estar bien consciente de lo que se está diciendo, de lo que se está escuchando también. Es todo un viaje. Sí. Un reto de una obra Sí. bien difícil, yo creo, para los actores, porque Kimei, bueno, esto es un spoiler, pero Kimei está en escena de principio a fin, nunca sale de la sala, del escenario, y eso también es un reto porque no tiene espacio para más allá de descansar, sino que sostener un personaje durante 50 minutos es fuerte, porque no tienes una corporalidad, hay una tensión, hay un tono de voz. Se le suman las cámaras en esta producción, la transmisión en vivo, Exacto. la pantalla, Los el público en detalles vivo. técnicos también, que estamos en constante movimiento en la obra. Hay harto detalle técnico que hay que estar ahí bien pendiente. Claro, es un también. trabajo realista. Por eso nos demoramos harto, porque a mi parecer siempre el trabajo teatral tiene que tener un proceso, aparte de lo creativo, sino de maduración para poder mostrarlo al público. Entonces, Kimei y junto a César y Elías han trabajado, han trabajado hasta las 4 de la madrugada para poder sacar esto. Entonces hay mucho trabajo de ellos. Sí, y eso también quería decirlo, que esta obra está hecha también y construida desde la opinión del equipo creativo. O sea, no solamente está, bueno, aparte Kimei, César y Elías, que ellos han aportado mucho a la obra, aparte del aportado desde su calidad humana, sino que también calidad creativa, artística, siendo personas jóvenes, son altamente creativos. Y también el trabajo está Claudio Ortiz, que es el diseñador de la obra, que ya este segundo montaje que realizamos juntos, yo en la dirección y en el diseño, y que hemos podido crear un vínculo de ideas desde su propuesta, mi propuesta, construirla. Y a este mundo creativo se suma Esteban Castro, que es un destacado audiovisualista antofagastino que ha trabajado bastante tiempo en teatro, y él ha podido también aportar la parte
que creo que también nos faltaba a nuestros trabajos que estamos realizando con Claudio, porque en el estreno anterior a Avalancha teníamos la parte visual y yo viajé a Santiago a producirlo con Pony Fílmico, que es Johan, que también es antofagastino pero vive en Santiago. Entonces encontrar a alguien como Esteban en la ciudad es algo que no se da siempre. Encontrar un audiovisualista muy bueno, que entienda muy bien y tan sensible como él, sensible artísticamente, eso es súper importante de rescatar. O sea, aparte de sin los actores y sin Esteban y sin Claudio no se puede hacer hasta ahora. Sí. Yo me puedo ir a la China, pero no hay problema, y la obra sigue. Pero sin ellos claramente no se podría hacer. Sí, gran equipo humano y de trabajo, así que bacán el equipo que tenemos. José y Kimei, vamos entonces con las últimas dos preguntas que cerrarían nuestra entrevista. Ha sido un gusto tenerlos acá. Y quisiera preguntarles específicamente sobre la participación de Ángel Latus y Paula Oreta. Se me ha olvidado. Que son parte del elenco Sí. como actores invitados de Ego. ¿Cómo aportan en el montaje y cómo contribuyen a enriquecer la dinámica de la obra con sus interpretaciones? Especialmente porque estos son dos personajes y dos personas de otro grupo etario. Sí, bueno, primero que todo son mis amigos. O sea, este es un trabajo construido desde la amistad. El teatro independiente claramente es un trabajo muy serio, y tan serio es que nuestros propios amigos entienden qué es lo necesario para este trabajo. Paula es una tremenda actriz nacional de cine, televisión, mi compañera de escena durante muchos años en Santiago en Teatro Imagen, y ella siempre estuvo leyendo la obra, siempre estuvo ayudándome en la escritura. Entonces, cuando estaba esta voz que está presente en la obra, una voz que habla sobre un suceso dentro de la obra, para no contarla, yo definitivamente le dije: Paula, eres tú la persona que tiene que hacer esto. Y ella obviamente feliz de participar. De alguna u otra forma es tenerla conmigo acá en la obra, o sea, tener ese soporte de ella, de su amistad durante tantos años, y de una opinión también artística que ella maneja muy bien. Ella fue mi profesora ayudante en la escuela de teatro, entonces que participe es súper significante. Y Ángel fue muy natural porque Ángel tiene una voz antigua, una voz con experiencia, y justo este personaje que es el jefe del supermercado era para él. Yo creo que estaba destinado, porque mezclar a las voces jóvenes, mezclarla con la voz antigua, es lo que hace esta dicotomía a lo mejor en la obra, que pone en conflicto voces, que es algo que yo también vengo haciendo hace mucho tiempo, y que yo lo hacía en Teatro Imagen, que actuábamos los jóvenes con los actores más viejos, más grandes, que también lo hace la Universidad de Antofagasta ahora, cuando los egresos junta a los profesores, a los estudiantes que van egresando. Y para mí era importante que Ángel estuviera, y él feliz participando, y es un gran momento en la obra, así que... Y ahí nos estuvo acompañando en el estreno también. Nos acompañó en el estreno Muy junto emocionante a la señora Teresa Ramos, sí, que estuvieran ahí viendo este trabajo. Para nosotros es súper importante, significante, y yo la verdad estoy muy feliz, muy contento con el recibimiento de la obra. Además que, bueno, y con esto te daría el paso a dejarte el micrófono abierto para que inviten a las personas a revisar las redes sociales. Además que tengo entendido que Teresa se emocionó mucho. Sí, que se emocionó mucho con la producción artística. Sí, ella, bueno, que me puede contar esa parte también, porque lo vivió igual que mí, que estábamos ahí. Sí, bueno, finalizando la obra, bueno, como era el estreno, estábamos dando unas palabras, y bueno, Teresa, ella misma dijo que nunca hablaba al final de las obras cuando iba a ver. Y justamente ese día decidió hablar, y estaba súper emocionada, estaba llorando. Y yo así... así como, ¿y ahora qué? No, pero estuvo muy emocionante. Bueno, ella por la obra, y también ver cómo claro, los jóvenes nos mezclábamos con actores, bueno, ya de trayectoria, de antaño, admirados. Entonces, nada, ella estaba muy emocionada, nos dijo todo lo que pensaba en ese momento. Fue bien emocionante. Sí, sí, para mí, cuando hablábamos de eso, en el día de estreno del oficio, Teresa Ramos y Ángel Latus
es la muestra del oficio, de cómo ellos se han mantenido durante tanto tiempo eh, activamente trabajando, pasando por distintos momentos que ha vivido el país, y ellos siguen trabajando, siguen resistiendo, armando un festival que termina el festival y lo empieza a armar nuevamente, aparte con sus proyectos personales del Teatro Arlequín, que lleva mucho tiempo, donde yo también me formé cuando era más joven. Entonces, primero que ellos estuvieran ahí y que hablaran, ya es algo que misión cumplida, el trabajo realizado Sí, aparte, y bueno, todo eso. todos los conocemos, son muy mayores, pero algo bacán es que nunca se han cerrado las nuevas tecnologías y a las posibilidades que nos han dado. Claro. Entonces, verlos tan abiertos a ver, a escuchar, a adquirir todo esto nuevo que está pasando, que de cierta manera es nuevo, que se está viendo hace ya tiempo ya, estuvo súper bueno y emocionante. Todas las palabras que dijo, yo ese día estaba muy emocionada. Fue mucha emoción. Sí. Y con esto vamos cerrando entonces esta entrevista en Agenda Norte junto a José Pedraza y Kimei Vega. Dejarles el micrófono abierto para que inviten a nuestra audiencia a poder ver Ego, Nadie Piensa en Mí. Yo creo que la indicada es Kimei, que tiene las llaves de esa sala. Bueno, a toda la gente que está viendo o escuchando, los dejamos invitados para nuestras últimas funciones de esta temporada de estreno. El 25, el 26 y el 27 de abril, viernes, sábado, domingo, a las 20:30 horas en Sala Anónima. Se pueden adquirir las entradas a través del Instagram, @anónimasala, o también a través del Instagram del Habitante Teatro. Eso, vayan al teatro, nos vemos ahí. Sí, la sala tiene mucha actividad con distintas compañías de distintos tipos de estilos teatrales. Entonces eso es súper bueno. Que vaya la gente, apoye una sala independiente que no contempla financiamiento público. Es una sala construida desde el cariño y el amor y el bolsillo de sus participantes claramente. Y aparte que es un lugar tan entretenido que se ha ido armando en calle Valdivia, tener la Anónima, como le dice Kimei, es bacán. Yo estoy feliz de encontrar este espacio. Casita. De resistencia también. Sí, de resistencia. Y con esto damos por cerrada esta entrevista junto a José Pedraza, director y dramaturgo de El Habitante Teatro, y Kimei Vega, directora y actriz de Anónima Sala. Y en breve continuamos entonces con Gabriela Carrasco, directora, abogada y directora de Obras Hidráulicas de El MOB de Antofagasta. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Norte, esta vez acompañados por Gabriela Carrasco, abogada y directora regional de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas en Antofagasta. Con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico, la docencia universitaria y el servicio público, Gabriela ha enfocado su carrera en temas de derechos humanos, equidad de género y desarrollo territorial. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado. Un gusto para mí tener esta oportunidad de conversar contigo. Un gusto tenerte acá desde parte del equipo de Agenda Norte para poder conversar sobre estos temas tan importantes que tienen que ver con las obras hidráulicas. La primera pregunta es, en Antofagasta hemos vivido sucesos como el aluvión de 1991 y los de Taltal y Tocopilla en 2015. Para quienes no están familiarizados, ¿cuál es el rol de la Dirección de Obras Hidráulicas? La Dirección de Obras Hidráulicas, y es bastante interesante porque el nombre completo de esta cuestión es Dirección de Obras Hidráulicas y Servicios Sanitarios Rurales. Entonces somos fanáticos de las siglas, así que DOH y SCR. Para el caso de nosotros, y esto es sumamente importante, de hecho considero que es muy valioso que podamos acercar la información de los servicios a la comunidad, porque muchas veces pasa que la gente dice, oye, tengo X problema, estoy visualizando tal cuestión en la ciudad, ¿a quién me dirijo? ¿Con quién converso? Y eso es algo en lo que yo creo que estamos al debe y que tenemos que sociabilizar y democratizar, el conocimiento de lo que hacen los servicios públicos, que estamos al servicio de la gente. Y en ese sentido, la pregunta que tú haces, para mí, claro, es ideal porque me va a permitir explayarme sobre el servicio en el que estoy, al que he aprendido, digamos, a amar
desde que estoy trabajando en el mismo. Entonces, la gente no relaciona quizá las obras hidráulicas con muchas cosas, pero nosotros tenemos cauce. Por ejemplo, durante las lluvias estivales pasadas estuvimos trabajando en el desembancamiento y encauzamiento, digamos, de todos los lechos de los ríos. O sea, por donde discurre el agua, ahí nos metemos nosotros. En la primera conexión que toma el agua con las personas, con la gente, también está la DOH, porque vemos temas de captaciones, vemos temas de bocatoma, tenemos cauces, como dije, tenemos riego también, canales matrices y otros, y además, por ejemplo, algo que se nota un poquito más, en Antofagasta, cuando menos, Antofagasta Comuna me refiero, las obras de control aluvional, las famosísimas obras de control aluvional, que justamente las tenemos en Tocopilla, las tenemos en Taltal, las tenemos en Antofagasta, y lo que buscan es mitigar los efectos adversos de estos eventos hidrometeorológicos complejos, o sea, de las lluvias, principalmente, evitar los aluviones. Oye, Gabriela, y sobre las obras de intervención en el río San Pedro, que contemplaron una inversión superior a los 3.000 millones de pesos, ¿cómo se coordina con las comunidades locales y qué medidas adicionales se consideran para reforzar la protección ante eventos extremos derivados del cambio climático? Oye, qué buena y qué informado, me agrada. Sí, mira, en relación con eso, debo decir que fue un trabajo, y primero saludar a mi equipo. Yo tengo un equipo excelente de servidores públicos. ¿Cuántas personas en terreno? Son 25 personas en todo el equipo. Estoy hablando de DOH y SCR, es un equipo amplio. Y la verdad todos se conjugan desde sus ámbitos para lograr, digamos, lo objetivo, la misión, la visión del servicio. Y para ello mi respeto y mi admiración, porque cuando ocurre esto, nosotros ya nos habíamos estado preparando desde años anteriores. Porque algo que nosotros sí hemos buscado materializar es el entendimiento y la creencia de que el mundo está cambiando en materia climática y que por tanto la forma de preparación que tenemos que tener es mucho más marcada. El Estado tiene que invertir fuertemente en la defensa de la infraestructura, en la defensa de la vida, en la defensa de las personas. Y eso implica, por ejemplo, que nosotros ya estábamos trabajando, ya estábamos invirtiendo en el río San Pedro, como tú bien dices, principalmente con sistemas de protección de riberas que se llaman los famosos gaviones, que son estos empedrados que se ven, que uno dice, oye, parece ser una cuestión media rudimentaria, que tenemos esos muros como con piedrita y una malla, digamos, de metal, y en realidad a nivel de ingeniería eso es lo que mejor complementa las defensas de un río, porque eventualmente tú no ves todo lo que está hacia abajo, toda la fundación que se genera mediante excavación, se incorporan mallas, por ejemplo, geotextiles para impedir el traspaso, digamos, de agua al exterior de la ribera, los desbordes. Entonces eso es lo que estábamos trabajando. Primero, con maquinaria, ordenamos el cajón, que se llama, del río. O sea, sacamos toda la tierra. ¿Cuánto tiempo toma eso? Los contratos de obra pública, y esto también es una muy buena pregunta, porque la gente dice, oye, ¿por qué tanta demora? Bueno, es que obra pública se hace con las plata de todos y de todas, por tanto hay que tener un cuidado sumamente especial en tú cómo inviertes, porque además los recursos son finitos, ¿no es cierto? Principalmente en el ámbito público, que sea otro tema que me gustaría algún día meterme, pero bueno. En el intertanto, señalarte que, por ejemplo, tú te puedes demorar en un estudio fácilmente, no sé, 6 meses en un levantamiento, porque el levantamiento lo hace el propio equipo regional. O sea, estamos hablando de profesionales que van a terreno, observan una necesidad o se comunican con las comunidades, levantan una necesidad y luego la llevan directamente a una instancia de diseño. Eso te podrá tomar, por ejemplo, no sé, 6 meses en un corto tiempo, pero tú tienes que hacerlo bien. O sea, tú no puedes generar una obra de ingeniería donde no hayas puesto ingeniería y detalle en el trabajo. No puedes. Entonces, posteriormente pasas por los procesos administrativos que corresponden a las licitaciones, que tienen que ser públicas, que tienen que seguir reglas, ¿no es cierto? Y ahí ya fácilmente, bueno, después solicitar las plata a nuestro querido DIPRES, si me escuchas, te queremos mucho, danos por favor más dinero. Y luego de eso, claro, esperarás un par de meses que te lleguen los decretos, posteriormente tienes que adjudicar, posteriormente tienes que decirle a la empresa, estimada empresa, usted adjudicó esto, fue el mejor postor, tienen un mes para entregar boletas de garantía, 15 días para que le entreguemos el terreno y ¡plaf!, parte la obra. Entonces son procesos que tienen muchas más etapas definitorias que la gente desconoce. Y de ahí que sea súper importante, me encantó la pregunta porque me permite a mí decir, nos estamos demorando porque lo queremos hacer bien por ustedes. Claro, y además que está este plazo, como tú bien decías, entre que se levanta la información, se levanta de alguna forma la licitación, se aprueba y todo, y de allá que lleguen las platas, es otra cosa. Así es, sí, claro. Porque a ver, en el sistema, y esto es como
oye, si da para hacer clases enteras, si deberíamos tener así como escuelas generales de formación ciudadana o ponernos en las plazas con un megáfono y decir, hoy día vamos a aprender de tal aparato estatal, ¿no? Pero, por ejemplo, tú cuando generas las solicitudes, eso es en todas las regiones. Y todas las regiones manejan distintos presupuestos, distintas necesidades, y todo eso tiene que llegar, digamos, a DIPRES, y DIPRES luego te tiene que ordenar eso con un trabajo bien complejo y luego decir, ok, vamos a destinar los montos que se necesitan. Y tú tienes que tener muy bien justificado, muy bien generado tu presupuesto, mucho previamente a lo que tú vas a ejecutar. Entonces, por ejemplo, si yo llevo 3 años en esto, lo que estamos sacando ahora ya son cosas que hemos estado visualizando desde el momento en el que uno ingresa a trabajar, o así es la forma en la que debería hacerlo siempre. Y ahora una pregunta también sobre San Pedro, y es que entre 2023 y 2024 se invirtieron 3.700 millones de pesos en obras de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas servidas en San Pedro de Atacama. ¿Qué evaluación hacen sobre la capacidad actual que tiene el sistema para enfrentar los picos de demanda durante la temporada alta? ¿Y cómo se integra el monitoreo hidrométrico en la toma de decisiones preventivas? Ah, pero... Oye, qué bien esto. Vamos a sentar un poquito más cómodo. Ya. Ok, primero comentarte algo que nos tiene muy, muy orgullosos dentro del equipo, que me pone a mí muy contenta en relación con cómo se ha desarrollado el trabajo en el Servicio Sanitario Rural, porque esto es de lo que tú dices, pero es la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, antiguos comités de agua potable rural, que se denominaba. Y ves que es el último resabio público de, digamos, donde el agua potable, la entrega del agua está observada y vista por el Estado. Es el último reducto de Estado que nos queda en relación con el agua para consumo humano, que creo que no es menor y necesitaba señalarlo. En esas inversiones, nosotros hemos aumentado la inversión regional en este último cuatrienio en un 478%. O sea, 4.78 veces más de lo que se había invertido en cuatrienios anteriores y en épocas anteriores en materia de CCR, lo cual es un logro completamente, digamos, atribuible al potente equipo que tenemos en la subdirección. Y en el caso de San Pedro en particular, las necesidades son muchas. Se han hecho en estos 3 años al menos 3 contratos que buscaban mejorar las matrices, la distribución, digamos, hacia el estanque TK. Bueno, estanque TK TK ya es estanque, por si acaso. Entonces, decir estanque TK es como... Estanque. Claro, estanque. Pero el TK que distribuye a San Pedro, nosotros necesitábamos mejorar la impulsión para que haya continuidad. Nosotros tenemos que trabajar con 3 criterios: calidad, continuidad, ¿no es cierto?, y calidad. Entonces, en base a ello, la inversión que hemos tenido nos ha permitido generar un aseguramiento de la continuidad de la entrega del recurso hídrico. Hay brechas, hay muchísimas brechas. Yo me reúno mucho con las comunidades, paso casi, 2 o 3 días de la semana fuera de la comuna para poder hablar con la gente, porque creo que la única forma de que podamos trabajar. Es casi como el formato de que trabajan los diputados. Estoy en un formato bien especial, pero me encanta. Yo creo que de todas las... O sea, no sé si voy a poder volver a trabajar detrás de un escritorio después de esto. Yo creo que me va a ser imposible lo que se aprende. Pero para no salirme así de tu pregunta, porque si no me voy a volar. Justamente lo que hemos logrado es mantener la capacidad de distribución del agua con brechas, ya lo dijimos, una vez en la comunidad de Solor, a la cual muy sentidamente le debemos todavía mucho trabajo ahí, pero también, y algo muy importante, en el tratamiento de aguas servidas, que la intervención que se hizo en la planta de tratamiento fue de tal relevancia que nos va a permitir a nosotros aguantar los pics, digamos, en una mejora de la operación, ¿ya? El procedimiento de mejora de la operación no te va a aumentar la cantidad de tratamiento en cuanto a personas, por ejemplo, pero sí te va a permitir abordar esos pics que se generan principalmente en el verano con la llegada del turismo y otros. Y ahí un punto que tú tocas que era muy relevante en relación con cómo se observa cuando referimos a la población. San Pedro es una localidad, es una comuna que merece mucho más porque ya es mucho más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con entender dónde posicionamos los recursos públicos.
Y San Pedro es algo donde, y se ha logrado, menos mal, un trabajo, digamos, vasocomunicante entre los distintos servicios que podrían estar relacionados al tema de San Pedro, el municipio, el gobierno regional, obviamente desde el mandato de nuestra delegación, para poder comenzar a intervenir de manera más integral. Y eso, en eso todavía estamos trabajando, todavía hay un espacio de trabajo ahí. Porque son muchos arranques. Los arranques son cada una de las conexiones. Cuando tú llevas el agua a una casa, un arranque, son muchos. Por ejemplo, un arranque para un promedio de 4 personas, estamos hablando de poblaciones sobre las 7.000 personas, un poquito más. De hecho, el APR San Pedro, como dato, es el APR de segmento mayor, el único en Chile. Es el más grande que tenemos. Y los APR de Antofagasta, diría yo, son los que tienen la tecnología más compleja de los APR de Chile. Claro, aquí en Antofagasta y la relación con el tamaño, ¿no? Sí. El telescopio más grande. Sí, todo en Antofagasta es más grande. Sí, porque Antofagasta es muy grande. O sea, Bélgica es más chico que Antofagasta. Y como que cuesta poner eso en perspectiva. Yo siempre que voy a un lado a presentar algo así como, hola, Bélgica es más chico que Antofagasta, porque para que me pesquen y me digan así como, si me estoy demorando 2 horas en responderte es porque tengo un área de 2 horas de silencio. Pero ¿cómo? Imposible, si en 2 horas yo reviso ya 3 cosas. No, estimada, en Antofagasta usted 3 horas se demora en llegar de una localidad a otra, por ejemplo. 5, 6. Entonces hay que poner en perspectiva también eso. Gabriela, y en el contexto de la minería en Chile, ya que estábamos hablando del uso del agua, ¿qué opinión tienes sobre el uso de desaladoras como alternativa para reducir la dependencia de los acuíferos? ¿Consideras que esta tecnología puede ser una solución viable a largo plazo? Lo considero sumamente necesario, porque tú cuando trabajas con este tipo de cosas tienes que adherir a criterios de realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la minería en Chile representa el 11.7% del PIB solamente de manera directa. Cuando tomamos todo el concatenamiento, digamos, del sistema productivo, es casi un 20% del PIB. Emplea a millones de personas y por tanto hay una realidad histórica de que Chile es un país sumamente relacionado con las mineras. ¿Cuál es el tema? Que cuando uno habla de minería sustentable, minería sostenible, y ahí te quieren hacer la definición entre sustentable y sostenible, que para estos efectos da un poco lo mismo, tú ya tienes que ir avanzando al punto de que hoy en día se está hablando de minería 4.0. ¿Ya? O sea, ya ni siquiera es una discusión de si tiene que ser sostenible o sustentable, tiene que ser. Ahora la discusión es cómo generamos una licencia social por parte de las mineras para que su actuación en el territorio tenga legitimidad. Y la única forma de generar legitimidad de la actuación de las mineras en el territorio es que le devuelvan al territorio el mismo valor que reciben de parte del territorio. Por tanto, todo el ecosistema, digamos, minero tiene que devolverle a sus stakeholders, porque a todos nos gusta usar esas palabras cuando dicen minería, stakeholder y ¿cómo se llama? Mind support, ya. Pero la realidad es, tienen que responderle a la gente del territorio. Eso es, todo tu stakeholder es eso. Y desde ese punto de vista, yo creo que un gran paso necesario, obligatorio, es el dejar de usar aguas continentales y en comenzar a utilizar agua desalada. Yo siento que no era más que una necesidad, o sea, es una necesidad que se transforma en obligación, porque en algún momento nosotros tenemos que lograr, y es muy difícil, alguna recarga de los acuíferos que se han visto afectados por la extracción indiscriminada en algún momento. Pero también te demuestra ahí que las mineras están buscando generar o adquirir licencia social, o sea, adquirir legitimidad para sus trabajos y operaciones en el territorio. Y eso yo creo que es cuando menos destacable. Claro, valorable. Es valorable. Sí. Tiene que ser valorable porque, o sea, yo te puedo decir, no es súper valorable, pero al mismo tiempo, oye, no, si ustedes están creciendo, Chile crece, pero ustedes crecen en base a la gente que está acá. Somos nosotros los que recibimos las externalidades de los procesos productivos. Hoy, Gabriela, ya acercándonos al final de esta entrevista, ha sido un gusto conversar contigo y voy con mis últimas 2 preguntas. Bueno. Entonces, como directora de la Dirección de Obras Hidráulicas de la región de Antofagasta, ¿cómo percibes el ambiente actual en cuanto a la participación de las mujeres y las disidencias sexuales y de género en el sector público? ¿Crees que ha habido avances en la inclusión y equidad dentro del ecosistema público en los últimos años? ¿Es suficiente? Uy, esa pregunta, claro, yo tengo mi visión, yo no diría subjetiva, yo diría que es bien objetiva porque está basada, como te digo, en datos.
pero para la gente es como que le toca una fibra cuando uno habla de temas de inclusión, porque entienden la inclusión como algo opuesto a la meritocracia. Entonces, oye, pero ¿por qué se va a dar una ventaja? No es una ventaja. Primero cuesta mucho explicar que no es una ventaja. ¿Y por qué no es una ventaja? Porque solamente como comentario, la participación femenina en minería en 2013 era un 7.4%. Al 2023 es apenas, creo, un 15,2%. O sea, estamos hablando de que no hay una verdadera participación de las mujeres en el ámbito de la minería. Y sin embargo, estudios como el de McKinney en el 2020, otros estudios también que ha generado, aunque le molesta a la gente la ONU, que es buena, no es mala, no es enemigo, pero han demostrado que aquellos empresas de todo tipo que tienen más de 25% de mujeres en su dotación, por ejemplo, han aumentado su nivel de retorno con porcentajes bien acusados. En otras palabras, brevemente, las empresas que emplean mujeres y que emplean diversidad aumentan su productividad. No ha habido ningún caso diverso. Entonces, si tú me hablas de innovación, contrata mujeres, contrata diversidades. Porque literalmente estamos hablando de que en el ámbito chileno las empresas han señalado que han mejorado la eficiencia operativa, han tenido menor rotación de personal, han presentado reducción de tiempos muertos, menos presentación de licencia, menos, digamos, el clima laboral mejora. Entonces, si quieren ser súper objetivos, mejor trabajo, más generación de plata, más mujeres. Así, si te lo tengo que decir así, sin tener que ir al hecho básico de la decencia humana que implica involucrar el 51% de Chile, si los valores y la ética no son suficientes, estimado, las empresas que ingresan más mujeres y diversidades generan más lucas. Es una realidad. ¿Ya? Entonces, dentro del eso solamente en el ámbito minero, y por eso, por ejemplo, Codelco, BHP, Antofagasta Mineral están trabajando con la búsqueda de la incorporación de mujeres. En el caso específico del MOP hay una deuda, pero las diferencias se notan. ¿En qué sentido? Yo soy la primera directora de la Dirección de Obras Hidráulicas, mujer. La primera, en la historia de la región. O sea, han habido otras en otras regiones, pero en el caso de nuestra región es la primera vez. Y siento que no nos ha ido tan mal. Entonces, por ejemplo, iniciativas de este tipo, o la iniciativa que modificó el reglamento de contrato de obra pública, en su artículo 76, si no me equivoco, ahí me corregirán, es la que permitió, por ejemplo, pedirle a las empresas con las que contrata el Estado que al menos un 10% de la dotación sean mujeres. Y todo dicen, oye, pero vaya a obligar que se contraten un 10% de mujeres. Todas esas empresas han funcionado mejor, pues. Y literalmente estás aportando valor donde tiene que ir el valor, que es a las personas que son sostenedoras de hogar, que en su mayoría son mujeres. Entonces es un círculo virtuoso. La incorporación de mujeres es un círculo virtuoso. Y en las direcciones regionales acá entramos en deuda. Solamente un 37% somos mujeres. ¿Y por qué será eso? El famoso techo de cristal, muy probablemente, no lo sé, pero cuando se logra impulsar este tipo de políticas, de verdad que gana Chile. En breve. Y ya como última pregunta, Gabriela, ¿cómo crees tú que ha evolucionado en este caso la cultura corporativa y institucional en incorporar y respetar la figura de las mujeres y de ciencias sexuales de género? Te lo pregunto porque durante el año pasado y durante durante los últimos 3 años, desde Diario Regionalista hemos hecho distintos productos de fondo de medios, audiovisuales, y al conversar con mujeres siempre les preguntamos cómo ha sido su relación con los hombres a nivel laboral. Y han habido personas como por ejemplo Pamela Garrido, Marcela Hernando, mujeres del sector minero, del sector político, que nos han dicho, bueno, a veces los hombres llegan, piden reuniones con nosotros y le hablan al otro hombre que nos acompaña. Sí. ¿Tienes alguna anécdota? Mira, yo tengo anécdotas anteriores, porque yo sí debo decir que, y algo que me molesta un poco es que a mí me dicen, no, lo que pasa es que tú tenés como energía masculina. Es como, oye, no, yo soy mujer, mi energía es energía de mujer que tú has atribuido a un género durante años. Entonces, ¿qué es lo lamentable, entre comillas? Que yo las únicas, anécdotas en ese sentido que he tenido eran anteriormente, cuando estaba trabajando para pagarme no para pagarme la universidad, porque estudié gracias al CAE, bueno, pero
cosas, por si acaso, reclamé y promoción para cuando el Estado se mete en cosas importantes como la educación, se logra que la gente estudie. Pero me refiero a que cuando estaba trabajando para ganar mi platita extra, que se iba a apoyar a mi familia y tal, yo trabajaba de intérprete y me tocó en una ocasión ir a un evento dentro de Exponor, por ejemplo. Estaba trabajando con el Ministerio de Ontario en ese momento. Y unos tipos vienen y me saludan de forma muy, muy, muy educada, ni un problema, y después pasa una chica promotora y te lo juro por Dios que hizo el ademán como de ir a golpearle el trasero. Y yo fue como indignada. Y entonces yo en ese momento digo, disculpa, vi lo que creo que acabo de ver. Me dijo, no, tú no te preocupes, hay mujeres para eso y mujeres para saludar bien. Y ahí yo digo, bueno, o sea, y acá tenéis que pensar en toda esta talla, porque no es una talla. Esta cuestión es interseccionalidad. Sí. Mi único factor protector es que yo me veía una profesional joven que estaba haciendo un trabajo que para ese hombre era más valorado que el tema, por ejemplo, de la promoción en base, no sé, a una belleza considerada más hegemónica o qué sé yo. Entonces, lo que yo te puedo decir es que en cualquier lugar donde tú estés, yo voy y yo como que trato de olvidarme un rato de que soy mujer a pesar de que lo defiendo muy profundamente. ¿Pero por qué te lo digo? Porque yo llego de un lado y es como, hola estimado, ¿cómo estás? Sí, no, sentémonos, conversemos, vamos punto por punto. El mismo tipo de actitud replicáis las actitudes que he visto de repente el hombre, porque si lo bajan la guardia y dicen, ah, no, esto está bien, esto es serio, esta niña es ordenadita, es súper seria, y después les tiro, bueno. Y ahora que estamos conversando, ¿cachai? Porque yo siento que es súper necesario, primero, entrar, irrumpir. Tú irrumpes, como mujer, tú irrumpes en espacio. Y una vez que logras tomarte el espacio, bueno, ya ahí tú tienes que destacar también por el esfuerzo que estás poniendo. Pero tenemos que hacer ese trabajo de irrumpir. Y ese trabajo es cansancio extra. Concuerdo totalmente, como disidente sexual y de género, es una realidad lo que tú dices. Nosotros tenemos que irrumpir y eventualmente entonces sin pedir perdón ni permiso por el espacio que tomamos, empezar a reaccionar. Así es. Y con esto damos por finalizado entonces esta entrevista junto a Gabriela Carrasco, abogada y directora de la Dirección de Obras Públicas, de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de Antofagasta. Les dejamos invitados a poder revisar este nuevo capítulo de Agenda Norte todos los días lunes a las 9 de la noche por nuestras redes sociales y por nuestro canal de YouTube. Adiós. Gracias.